Bueno, comenzamos con nuestro segundo panel. El tema es agua, oportunidades para el desarrollo agropecuario y agroindustrial. Me permito presentar a nuestro primer panelista, el maestro César de Anda Molina, coordinador del Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible, COINCIDES. En este consejo se toman decisiones para mantener la competitividad del Estado de Jalisco. Procedemos a presentar a Francisco Valdés Simancas, consultor y desarrollador de tecnología para la sustentabilidad. Por más de 30 años ha contribuido al uso eficiente y recuperación del agua y energía a través del desarrollo de más de 28 patentes. Bienvenido. Me permito presentar a Aldo Mares Benavides. Él es CEO de Green Gold Farms. Es graduado del TEC de Monterrey y ha sido patrocinador del programa Sembrando Salud. Actualmente participa como miembro del Consejo Agropecuario de Jalisco y como titular de la Comisión de Berries para el Consejo Nacional Agropecuario. Me permito presentar a nuestra moderadora, la licenciada Ana Cristina Villalpando Fonseca, licenciada en Administración y Relaciones Industriales por la Universidad Panamericana, egresada del IPADE. Ella es presidente del Comité Organizador del Congreso Internacional de Limón. Hoy es socio director de Happy Lime, empresa dedicada a la producción, empaque y exportación de limón persa. ¿Gustan tomar asiento? Este panel es agua, oportunidades para el desarrollo agropecuario e industrial. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto volver a casa. Soy egresada de este campus, aunque en 16 años pues muchas cosas han cambiado. En el campus y conmigo también. Y bueno, agradecer al presidente Raúl, muchas gracias por la invitación, a Miguel Cervantes, que por ahí me puso en esta tarea, al licenciado Paco Mayorga, y bueno, pues muy honrada de estar con estos expertos. No sé si haré tan buen trabajo como el moderador anterior, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y quiero empezar por platicar un poco el contexto, porque nuestro panel refiere al agua para el uso agrícola. Ya vimos que los anteriores fueron poco descorteses, pero ahorita vamos nosotros, ¿no? Jalisco aporta el 12.59 del Producto Interno Bruto Agropecuario Nacional. Ocupa el primer lugar en producción de maíz de temporada, agave, tequila, leche de vaca, carne de cerdo en canal, y está entre otros muchos primeros lugares de producción de acuerdo a las cifras del CIAP. Sus condiciones agroclimáticas permiten el desarrollo de gran diversidad de cultivos y especies ganaderas de los alimentos que más consumimos en México y también de los que más exportamos. Ya por ahí alguien tocó el tema de la exportación y ahorita yo creo que mis compañeros que son productores de alimentos podrán abundar en el tema. La precipitación media anual en nuestro estado es de 865 milímetros y es superior en 12% a la media nacional, que es de 772 milímetros. El 75% de la precipitación se registra en 5 meses comprendidos entre junio y octubre. Se tienen identificados 59 acuíferos, pero también en el panel anterior ya mencionaban la falta de información. De 3 de ellos no se cuenta con absolutamente nada de información, 3 están sobreexplotados, 12 presentan disponibilidad y los 41 restantes están en condiciones de subexplotación, pero no tenemos información específica. En Jalisco, en los últimos años, se regaron en promedio 186,000 hectáreas, 57,000 hectáreas en distritos de riego y 129,000 en unidades de riego. Se habla de las bajas eficiencias en el uso del agua y el crecimiento poblacional, que ha ocasionado que los ríos y lagos sean insuficientes y que algunos acuíferos subterráneos estén sobreexplotados y que la calidad se haya deteriorado. Pero también hablaban de que tenemos el 76% de uso en el campo. El punto es que ese 76% alimenta al otro 15% de usuarios del agua.
Entonces, dando esto como un marco para nuestro panel, sabemos que la gestión de agua impacta de manera directa en la producción de alimentos, pero también en el bienestar social y en el desarrollo económico. Por eso vamos a hacer algunas preguntas y les propongo a los panelistas que vayamos pregunta por pregunta. Iniciaré con cada uno en un turno a la vez como primera intervención, pero si les parece bien, tenemos 4 preguntas y se las haré a los 4 panelistas para tratar de ser breves y poder tener el punto de vista de cada uno de ustedes. Empezamos contigo, César, ya que estás muy sonriente. Para construir seguridad hídrica acorde a las necesidades de todos los usuarios, ¿qué medidas básicas podrían proponerse para estarse implementando a nivel regulatorio, operativo, cultural, para mejorar la gestión en el sector agropecuario? Gracias, Ana Cristina. Bueno, un gusto estar este día con ustedes. Gracias, Paco, por la invitación. Gracias, Raúl, Lorena. Empezaría por las propuestas, ¿no? Creo que ya hay un marco muy claro de la problemática que tenemos del consumo del agua en el sector agropecuario. Ya se ha repetido en el panel anterior como más de 3/4 partes del consumo del agua se hace en el sector agropecuario, desafortunadamente con un porcentaje altísimo de uso ineficiente del agua. Entonces, yo creo que valdría mucho la pena que de este evento saliéramos con propuestas muy concretas. Y yo voy a tomar 2 que han surgido de pláticas de expertos como estas. Una de Paco Mayorga, que desde hace años ha estado insistiendo en la necesidad de una ley de suelos. Una ley de suelos que empezaríamos por Jalisco y por supuesto que después habría que subirla a nivel federal. ¿Qué es una ley de suelos? Es algo muy sencillo, es darle un marco jurídico al aljibe de Jalisco. Cómo aprovechar al máximo los mantos freáticos, el agua de lluvia y en general, pues todo el agua que tiene que correr por la superficie del estado de Jalisco, pero que finalmente va a acabar en los mantos freáticos. El día de hoy nos despertamos en una noticia importante en el New York Times, vale la pena que la busquen, está de libre acceso, en donde analistas norteamericanos están poniendo un foco de alarma de cómo se están bajando los mantos freáticos en los Estados Unidos, en forma verdaderamente preocupante. Y hacen comparativas de cómo ha venido descendiendo el nivel del agua de los pozos en general, pero sobre todo en el medio oeste americano, a niveles ya de alta preocupación. Y por otro lado, lo están ligando con los rendimientos, por ejemplo, de la producción de maíz, en donde la producción por hectárea ha bajado en los Estados Unidos precisamente por lo mismo. Entonces, estamos en un círculo vicioso. Así es que el nivel del agua, el abatimiento del espejo de agua en la mayor parte de los pozos en el país es una realidad, y no nada más aquí, sino también en el resto del mundo. Así es que una ley de aguas sería una propuesta muy concreta, perdón, una ley de suelos sería una propuesta muy concreta que deberíamos impulsar. Lo hemos tratado de implementar en los últimos 3-4 años, no ha sido posible, necesitamos expertos, necesitamos un task force de verdaderos investigadores que profundicen en el tema y que podamos tener un documento económico en el sentido de que haya una propuesta de ley de suelos para después llevarla a una iniciativa estatal que podamos pasarla en este periodo de sesiones, que la veo muy factible, lo veo muy al alcance de la mano, pero necesitamos el apoyo de muchos de ustedes que son expertos en la materia. Yo hasta aquí dejaría, tengo otra propuesta, pero esa la mencionaría en el siguiente turno.
Por favor, Aldo, tus comentarios respecto a qué se podría estar implementando a nivel regulatorio, operativo y cultural para mejorar la gestión en el sector agropecuario. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias por la invitación a este panel. Cuando Ana decía expertos, no le hagan caso, eso no, para nada, pero productor sí. Entonces, la idea es compartir un poco la experiencia que tenemos los agricultores actualmente en Jalisco, y empezaría por reforzar el comentario de César en el sentido de los pozos. No nada más es un tema la capacidad cada año de los pozos, pero sobre todo yo diría la calidad. Cada año la calidad se está comprometiendo. Eso nos lleva a la conclusión, que me imagino, yo no estuve en el panel anterior, pero que la conclusión es muy sencilla, ¿no? Estamos extrayendo más que las recargas y no estamos respetando los ciclos naturales. Pues al final es eso, ¿no? Entiendo que no hay estudios recientes. Los estudios buenos son de hace 20, 30 años, y tampoco hay dinero para poderlos hacer. Y el tema del dinero yo creo que aquí va a ser fundamental. Ahorita lo vamos platicando. La base productiva en nuestro estado ha cambiado muchísimo los últimos 20 años. Por un lado está la parte hortofrutícola muy fuerte, los invernaderos, los berries, que ya son más de 12.500 hectáreas, y no debemos de olvidar la parte de la deforestación. O sea, no lo quiero ligar a los berries, yo soy productor de berries, no creo que vaya por ahí, pero sí hay otros cultivos y ha sido un problema muy serio, y bueno, no todo eso está impactando. Con agua, ¿no? Cuando hablamos de regulación, con agua, antes del COVID, los productores poníamos atención, decían, ahí vienen los inspectores, y aunque eran 6 en el estado, no sé cuántos, sí ponían mucha atención. Los proveedores, los productores querían tener toda la documentación en regla para poder estar en cumplimiento. Después del COVID, pues ya no hemos tenido visitas, hay un retroceso muy fuerte, una falta de presencia, falta de supervisión muy grande. Y también el tema de los trámites en Conagua se han vuelto lentísimos, duran años. La mayoría de los productores usamos gestores para poder avanzar más rápido, y esos gestores vienen de Conagua, que en algún punto estuvieron, y es la manera como tratamos de operar. Y por supuesto no debemos de dejar de mencionar que aunque no hay concesiones, pues sí hay un mercado, ¿no? Hay un mercado, no sé si llamarlo negro o no, pero existe, y el que quiere comprar puede comprar, ¿no? Entonces, pues eso también está ahí. En la parte operativa hay un avance gigantesco en tecnologías. Yo no visualizo productores hortofrutícolas, sobre todo, con sistemas que no sean los óptimos. Entonces, por ese lado yo creo que hay una mejora muy grande. Existe capacitación, existe preparación. También los temas comerciales. Los clientes ya piden certificaciones, y otra vez también quiero hacer énfasis en la parte comercial. Es la manera de avanzar más rápido en este tema. Hay países que lo valoran mucho, y las certificaciones pues van a estar ahí, y ojalá se aumenten, porque si tu cliente te dice, o me traes esta certificación y cumples, o no te compro, pues es como uno avanza mucho más rápido. La parte cultural, pues sin duda, ¿no? Yo creo que hay un avance muy fuerte, conciencia en los productores, las familias, y algo que a mí me mencionaban, que me llamó mucho la atención, es que la parte del agua ha sido administrada por hombres durante las últimas décadas, y que el hecho que estén incorporando mujeres le va a dar un toque distinto y va a tender a mejorar mucho las cosas. Gracias, Aldo. Y bueno, reconocer que una mujer toma por primera vez la presidencia, ¿no? Entonces, un gran avance. Somos buenas administradoras. Felicidades, ingeniera Lorena. Javier, ¿cuál sería tu comentario en este nivel regulatorio, operativo y cultural para el agua agropecuario? Mira, trato de ser muy pragmático, oigo mucho de la eficiencia operativa de los organismos en las ciudades, siempre hay área de oportunidad. Depende a quién le hagamos caso, pero la eficiencia que están hablando o el agua no contabilizada, hay gente que la pone 38%, hay gente que la pone en un poco más, 40, 38%,
Vengo de visitar el organismo operador de aguas de Saltillo y llevan 22 años trabajando en eficiencia operativa. Tienen un organismo realmente ejemplar, pero tienen 78% de eficiencia. Siguen teniendo 22% de fugas o agua no contabilizada. Y traen 330,000 tomas, traen un sistema. Yo creo que está muy difícil lograr esos porcentajes incrementales de eficiencia, dado que hay construcción sobre todas las redes. En el campo es mucho más fácil lograr altas eficiencias. Una eficiencia, yo creo que México, si bien aspira a 20% de incremento de eficiencia sobre un uso del 14% actual. Estamos hablando que es un 2.8% del agua del país que pudiéramos recuperar si agarráramos todos los municipios y les levantáramos todas las calles y las mejoráramos al nivel de aguas de Saltillo. Ahora voy a hablar del campo. La eficiencia media en el campo es el 32%. Usa el 76% del agua de la ciudad, del país. Y estamos hablando que si lo tecnificamos a niveles que ya existen en el país, voy a hablar del distrito 001 porque tristemente es el único distrito que se le ha metido dinero. Espero que eso cambie. Ya en el mundo y en México están viendo que las soluciones están por el lado de la agricultura, pero podemos llevarlo al 91% actual y lo podemos llevar hasta el 93% con unos esquemas de lo que se llama riego en tiempo real, con la diferencia de que cuando hay una fuga, tú metes, son pocas tomas, y metes medición redundante, tú tienes una línea de alimentación, tienes varias líneas de salida y vuelves a poner un medidor después. Entonces, cuando hay una fuga, rápidamente detectas en qué sección es y levantas la tierra porque no tienes que cerrar una calle y no te cuesta mayor cosa. Entonces, puedes lograr eficiencias en distribución del 98%, eficiencias en aplicación del 95%, puedes lograr 93% de eficiencia. Contra la eficiencia actual del 32%, podríamos recuperar prácticamente la mitad del agua del país. Y el tema es que es una inversión menor que llevar todos los municipios al 80% de eficiencia como es Aguas de Saltillo. Es por un lado. Por otro lado, sí nos preocupamos mucho. México trae el 14% en uso público urbano, 76% en uso agrícola, y los presupuestos están invertidos. 76% de la lana va a público urbano y 14%, si bien le va a agrícola, que es el más ineficiente, el más grande usuario, y además el que nos da de comer. El agua que nos tomamos ustedes como mujeres, 2.2 litros por día promedio, los hombres 3.2 litros, no llegan a 1 metro cúbico en el año, ustedes, las mujeres, nosotros 1 metro y poquito. Pero el agua que nos comemos, si agarramos los estándares de la dieta americana, 1 kilo de carne son 16,000 litros de agua. 1 kilo de grano son 1,600 litros. Decían que unos pantalones son 300 litros, una camisa 110 litros. Entonces, empiezas a ver que nos tenemos que preocupar por los otros usos del agua, no por el agua que nos tomamos. Y máxime que el agua donde podemos ahorrar mucha agua es el primer usuario de agua tratada o el mejor usuario para agua tratada que existe, que es la agricultura. Yo por recuperar agua residual para tomarla, que no nos dé miedo ese tema de que tomamos agua residual, siempre lo hemos hecho, o sea, estamos usando agua que estuvo en mares, en lagos, en nubes, en excusados, en dinosaurios, y es la misma, le estamos dando vuelta desde hace 4,600 millones de años. Con unas pequeñas agraviantes, ahorita somos mucho más personas y el agua es la misma, tocamos los 8,000 millones el año pasado, vamos a crecer hasta tal vez 11,000 millones, y cada vez comemos mejor y cada vez tenemos más cosas. Yo no sé si soy yo y mi familia era un poquito diferente, pero yo me acuerdo que a mí me compraron otros tenis cuando se me acababan los anteriores, ¿no? Y ahorita volteo y ni hago ejercicio y tengo un montón de tenis ahí, y pantalones y camisas y todo cuesta, tiene una huella hídrica, carros, celulares, todo lo que usamos, ¿no? Entonces, le hemos puesto presión por el incremento en población, cambio climático nos está haciendo menos predecibles y menos aprovechables las lluvias, hay más humedad en el ambiente, que es una oportunidad, pero tenemos que hacer cosas para infiltrarla en los acuíferos y aprovecharla mejor. Entonces, yo creo que la agricultura, lo voy a decir así, no hay solución para el agua en el mundo que no involucre la agricultura. Podemos trabajar en todo lo demás, si no resolvemos la agricultura, no vamos a tener agua suficiente o no vamos a tener comida suficiente. Entonces, yo creo que sí tenemos que darle el peso que debe. Gracias. Yo creo que nos va a hacer falta tiempo, digo, dadas las respuestas de esta primera ronda.
De términos generales, hablamos de hacer una ley de agua o reformar lo que ya está. En términos de eficiencia para uso en el campo, lo que nos comentaba Aldo, y también de los trámites que hoy tenemos, una Conagua prácticamente inoperante. Entiendo que por aquí había gente de Conagua, pero cada vez para el agricultor, yo también soy agricultora, es más difícil el realizar trámites, ¿no? Es torturoso. Entonces, quieres hacer muchas cosas en el día, menos que te toque darle seguimiento a un trámite de Conagua. De verdad. Y bueno, el tema de los presupuestos que hablas, es cierto, es más fácil desarrollar un pozo de absorción o revisar cómo están las cuencas o dónde podría haber infiltraciones en la parte de campo que hacerlo con obras en la ciudad, ¿no? Por todo lo que esto implica. Vamos a nuestra siguiente pregunta. Y en la búsqueda de garantizar el abastecimiento sostenible para los diferentes sectores, ¿qué retos, oportunidades y beneficios visualizas tú, Javier? Vamos a empezar ahora con Javier. ¿Qué retos visualizas para integrar la tecnología para los procesos del sector? Yo creo que esa va a ser tu pregunta favorita, ¿verdad? Mira, creo que la tecnología ha venido a cambiar todo. Nosotros empezamos un proyecto en el 2005 en el distrito 001 y no había, quiero decirles que 1.300 millones de pesos el presupuesto y en 18 años no lo hemos terminado. Gracias a Dios, un amigo común que tenemos, ¿sí se está oyendo? Sí, ¿verdad? Gracias a Dios, un amigo común que tenemos que es el diputado Rubén Muñoz, dice, ¿cómo es posible que no terminemos el distrito que todo el mundo sabe que es el ejemplo del país? Y este año, si Dios quiere, se está terminando, ¿no? Pero decíamos, a ver, ¿por qué se conduce el agua por canales superficiales que evaporan mucha el agua? La infiltración no lo voy a considerar una pérdida dura porque puede ser una recarga de acuífero, pero evaporamos muchísima del agua y hacemos coleos y luego se va el agua cuando no se aprovecha al mar, ¿no? ¿Y por qué no la entubamos? ¿Por qué no la dosificamos de forma precisa? El riego por gravedad inunda las parcelas y les entrega una cantidad bestial de agua, centímetros de lámina de agua, pero 1, 2 o 3 veces por ciclo. ¿Qué hicimos? Metimos riego por goteo, que les digo debería ser en algún corto plazo en zonas de estrés hídrico el único sistema de riego permitido. Y metimos un monitoreo de variables climáticas, presión atmosférica, radiación solar, temperatura, humedad relativa y precipitación pluvial, el tipo de semilla, el tipo de suelo, y con un algoritmo que existe en la FAO y que además le hicimos ahí 2, 3 ajustitos, calculamos una cosa que se llama la evapotranspiración de referencia, es cuánto va a transpirar la planta, cuánto va a evaporar el suelo. Y eso es lo que mandamos a reponer todos los días a la planta de forma automática. Y logramos, había un debate, y qué bueno que se acabó, pero en el 2005, cuando se concursa ese proyecto, pedían una eficiencia del 76%, porque decían que era la eficiencia máxima lograble, económicamente viable, ¿no? Y en ese distrito ahorita tenemos 91%, 90 punto y algo, y lo vamos a llevar a 93, estoy seguro, ya terminado y con toda la telemetría actualizada. No solo eso, bajamos el consumo de 90 millones a 25 millones y la productividad en el censo del 2005 era de 87 millones de pesos. Era una zona que sembraba 4,000 hectáreas, granos y forrajes, y era lo que valían todos los cultivos en su conjunto. El distrito terminado va a estar produciendo alrededor de 3,000 millones de pesos. Berries, perennes, cultivos de más valor que granos, ¿no? Y quisiera aprovechar para darle una puñalada a la vaca sagrada de la autosuficiencia en granos que traemos. Quiero hacerle esta analogía para que a ver si nos ayuda a visualizar si debemos de hacer eso o no. En la agricultura, bueno, no voy a hablar en la agricultura, para ciudades, para industria y para agricultura, ahorita el recurso escaso está siendo el agua. En Monterrey querían quitarle la viabilidad a una fábrica que va a generar muchísima riqueza, porque no hay agua suficiente. Hay zonas en Baja California Sur, hay no sé cuántas viviendas de interés social que no tienen viabilidad porque no hay suficiencia de agua. Y en la agricultura muchísimos ciclos se cortan porque no hay suficiente agua. Entonces, ahorita el agua ya es un recurso crítico, es el que está determinando el ritmo en el que nos movemos en varios sectores. Ahí bajamos el consumo de 90 millones a 25 y la productividad la subimos de 87 millones a 3,000 millones de pesos.
Si vemos la productividad por agua, por metro cúbico, que es el recurso escaso, la llevamos de 17 centavos que estaba antes a más de 100 pesos por metro cúbico. Entonces, ese es el approach que yo siento que debemos de tomar. Granos decía que queremos ser autosuficientes, consumen grandes cantidades de agua. Si yo importo una tonelada de maíz del extranjero, perdón, voy a hablar de un tortón para imaginarnos lo mejor. Un tortón de 30 toneladas de maíz, pues va a ser un tortón que va a estar circulando por la carretera. Si quiero importar el agua que me cuesta producir ese kilo de maíz, van a ser 1,600 pipas de 30 metros cúbicos formaditas para tener esa agua para producir esa tonelada de maíz. Si el recurso escaso es el agua, usémosla donde convenga. En hortalizas que tienen mucho valor, la relación metro cúbico por kilogramo de alimento es mucho menor, en berries también. Entonces, bueno, pues también quitémonos eso, cada quien juega nuestras fortalezas. China vive gracias le da de comer a 1,100 millones, a que importa una cantidad brutal de granos y ellos se dedican a producir hortalizas en la medida de lo posible. Ya tenemos que hacer nuestras paces con esto. Importemos lo que tengamos que importar y produzcamos lo que tengamos que producir. Pero bueno, ya me callo porque si no, no termino. Gracias, Javier. Aldo, ¿qué nos puedes decir de esta búsqueda para garantizar el abastecimiento sostenible para los diferentes sectores? ¿Cómo integramos la tecnología a los procesos? Sí, pues lo que yo diría es, no nomás analizando México, sino más bien enfocados a Jalisco, cada región tiene retos o riesgos bien diferentes. No es lo mismo la zona norte que Arandas, que Tapalpa, que Ciudad Guzmán, ¿no? Entonces, hay que verlo de una manera integral como Estado, por supuesto, pero identificar bien las soluciones estratégicas de cada región, porque de otra manera no lo podríamos llevar a cabo, ¿no? Y también hay diferentes niveles de retos, ¿no? Hay quien no tiene agua, hay quien tiene mala calidad de agua, hay quien no tiene infraestructura y hay comunidades donde es hasta un riesgo social, ¿no? La falta de agua. Entonces, pues hay que tratar de analizarlo en su debida dimensión para poder construir. Sin embargo, la innovación juega un rol importantísimo. Existe muchísima tecnología. Los productores avanzados, medianos, grandes, tienen acceso y lo están implementando. Sin embargo, yo creo que el futuro cercano, y me refiero en un mediano plazo, debería de ser recolectar el agua, la captación, almacenar y reusar. Yo le llamo ese un futuro cercano, Driscoll le llama un sueño, pero yo creo que todos los productores hortofrutícolas del estado de Jalisco tienen la capacidad económica para poderlo implementar. Entonces, esa es una propuesta importante. Y luego también están las plantas de ósmosis inversa, que aunque es alto el costo, yo creo que conforme se utilicen más y cada vez hay más, vamos a poder implementarla en regiones donde actualmente, pues ahorita hay pozos, ¿no? Que no tiene mala calidad y lo dejo de usar, ¿no? Entonces, no estamos maximizando, ¿no?, el uso eficiente del agua. Sin duda, la infraestructura juega un rol importantísimo. O sea, hay poblaciones, y no nomás hablando del agro, que no tienen agua porque no tienen un buen pozo, porque no tienen las redes y porque no están organizados, ¿no? Entonces, al final es un tema económico que tenemos que tratar de solventar y apostarle muy fuerte a la parte comercial, yo creo. Si todos estuviéramos certificados también, eso crearía un beneficio tremendo en el uso del recurso hidráulico. Gracias, Aldo. Adelante, César. Gracias, Ana Cristina. Bueno, trataré de ir hilvanando algunas de las ideas que mis compañeros han estado poniendo sobre la mesa. Creo importante, como en cualquier gestión que se haga en una comunidad, en una sociedad, pues hay que sumar a la academia, al sector público, al sector privado y al consumidor, a la sociedad en su conjunto. Empezando por esta última, obviamente la conciencia del consumo del agua. Estés donde estés, tiene que haber mucho más conciencia. Y lo ligo con la academia. ¿Por qué no tener en las universidades o en las escuelas técnicas carreras de gestión del agua? Creo que nos falta mucho más
cultura en ese sentido. Habiendo tantos expertos, tantos estudios, tanto por hacer, ¿por qué no proponer a las universidades, e insisto, a las escuelas técnicas, a que haya una educación de alto nivel superior de gestión del agua? Entonces, esa sería una segunda propuesta muy concreta que creo que valdría la pena que pudiera empujarse desde un foro como este y organismos como los que aquí están representados. En el caso del gobierno, obviamente el marco jurídico y las políticas públicas, ya lo comentábamos, la ley de suelos, ¿no? Ley de suelos, que es el aljibe de Jalisco, eso es muy factible. Segunda propuesta de política pública es una ley de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es básico, no el que nada más nos dice aquí hay que hacer edificios y aquí hay que hacer casas o aquí hay que hacer un comercio, no, ordenamiento territorial agropecuario e industrial. Sabemos que en la zona de los Altos la producción es mayoritariamente pecuaria, somos primeros lugares en casi todo. Últimamente está empezando a florecer el tema agrícola, porque Los Altos era un peladero, era un huizachal, y ahora, gracias precisamente a los círculos virtuosos de la explotación pecuaria, por el estiércol, por todos los buenos aprovechamientos de ese sector de la producción de cerdo, de ganado, de aves, pues ahora los suelos son mucho más fértiles, por lo tanto ya es una zona buena también para la cuestión agrícola. Pero no podemos revolver Corpus con Semana Santa, no podemos tener huertas de aguacate junto a las granjas de producción de huevo o de cerdo. Los huertos de aguacate con un popote nos están jalando todo el agua y al rato no va a haber agua para las gallinas, para los pollos, para los cerdos, para el ganado. Entonces tiene que haber un ordenamiento territorial urgentemente. Nos va a costar sangre, sudor y lágrimas. Paco Mayorga en sus encargos por la función pública lo ha vivido permanentemente, pero hay que hacerlo y se necesita gente de mucho carácter. Creo que aquí en Jalisco tenemos un gobernador facilito, no, la mecha la tiene muy larga. De esas mechas cortas necesitamos para dar manotazos en la mesa y sí ordenar perfectamente dónde sí se debe producir huevo, cerdo, res, aguacates, berries, granos. Tenemos que ver al Estado como un gran mapa con un plan maestro, donde en ese plan maestro se identifique perfectamente dónde se debe producir cada actividad agropecuaria. Y ahora lo ligo con lo industrial. Lo industrial es la misma situación, ya lo comentaba Paco, en el sentido de los litros de agua que se requieren para una camisa, para unos tenis. Bueno, hoy tenemos el nearshoring. El nearshoring es una tendencia que le va a cambiar la vida o le va a cambiar la cara a este país, si lo aprovechamos bien. Si no lo sabemos conducir por el camino correcto, pues va a ser otra oportunidad perdida. Pero yo creo que lo vamos a hacer bien. Yo creo que el futuro de México es muy brillante. Sea lo que pase en el 24, esperemos que todo sea democrático y que lo que se defina en las urnas se respete, sea quien sea, y este país va a seguir para adelante, y va a seguir creciendo, y va a seguir siendo cada vez más equitativo, con más ingresos para las clases bajas y creciendo la clase media, pero también depende de nosotros, depende mucho de nosotros. Hay que inducir el tema del nearshoring. Los chinitos y los del sudeste asiático no se chupan el dedo. Como bien decía Paco, a ver, en lugar de estar buscando aquí tener una total autosuficiencia en maíz amarillo, para ser específico, que ahora lo estamos objetando con el tema del transgénico, que es una tendencia mundial, que simplemente es una ingeniería genética, pero bueno, no entremos a esa discusión, pero totalmente de acuerdo con él. Hay que ser más inteligentes en el portafolio de importaciones de alimentos que debemos hacer. Esos asiáticos
vienen a consumir el agua nuestra para dejar almacenada en sus suelos, en su aljibe, el agua de ellos. Entonces tiene que haber mucho más coordinación, academia, gobiernos, legislativo, sector privado, sector social, para tener una decisión estratégica de qué sí apoyar en las empresas que se van a reubicar de otros países del mundo a Jalisco o a México. ¿Qué sí y qué no? No nomás abrir la puerta. Tenemos la oportunidad de ser selectivos y para ello tomo dos de los comentarios que ha estado haciendo Aldo en el sentido de las certificaciones. Así como tenemos todos los exportadores una lista de certificaciones que nos piden en Japón, en Europa, en Estados Unidos. Bueno, la certificación del uso eficiente del agua es fundamental, una certificación azul. Tenemos que implementar nuestros propios modelos de certificación y consejos consultivos del agua, la Asociación Hidráulica, las universidades tendrán que seguir trabajando en eficientar ese tipo de certificaciones. Si hoy nos piden una certificación verde, para aquellos que respetamos el medio ambiente, que tenemos buenas prácticas de manufactura, ISOs y otras serie de requisitos que nos piden los mercados internacionales, hay que agregar el tema del uso eficiente del agua. Gracias, César. Como conclusiones de esta pregunta, hablamos de la tecnología aplicada, pero con muestras modelo, como lo que se está haciendo. ¿Cuántos años llevan haciéndolo en el Distrito 1? 12 años operando. 12 años, es mucho tiempo, pero en Jalisco, si no empezamos algo así, pues en 12 años nos estaremos lamentando, ¿no? El tema de la balanza, importación, exportación, hagamos lo que los suelos, las condiciones y las características de los territorios nos permitan. Importar para lo que no somos eficientes y exportar para lo que somos buenos, ¿no? Como hortalizas, berries y demás. Y la importación de granos que en México pues cada vez es mayor. Entonces, cápsulas de agua van, cápsulas de agua vienen y enfoquémonos en lo que realmente somos eficientes. Innovación, la infiltración y la implementación de plantas que aunque sean de altos costos, bueno, pues a futuro resultará que nos dará mejor disponibilidad para los que nos dedicamos al campo y a la producción de alimentos, porque además tenemos la presión de producir más alimentos. Incorporar a la academia, algo que no se había mencionado. Hoy estamos en la academia, entonces, bueno, yo creo que pues las puertas están abiertas. Nuestro Consejo Agropecuario lo preside alguien que viene de la academia y pues bueno, hay que plantearle esta idea que pone sobre la mesa. Y bueno, el ordenamiento territorial, que al cada quien ser dueño de su predio, pues pierdes a lo mejor fuerza como autoridad para determinar qué se debe y qué no se debe hacer ahí. Pero definitivamente el ordenamiento en torno a los ecosistemas que deben permanecer y a los que se deben de desarrollar, yo creo que debe ser indispensable. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles deberían de ser las prioridades para el fortalecimiento de los distritos de riego? Y se hablaba también de los consejos de cuenca, que hoy están desarticulados, ¿no? Entonces, pues yo a esta pregunta sumaría cuáles deberían de ser las prioridades para estos distritos y para estos consejos. Adelante, Aldo. Me tocó la pregunta que menos conozco, pero es que en realidad mi experiencia como agricultor siempre ha sido con pozos de agua profunda y sí hemos tenido cierta exposición a ejidos y ahí creo que los recursos económicos, el conocimiento y la infraestructura juegan un rol importantísimo. Porque lo que yo he visto a lo largo de estos años es que las generaciones han cambiado y en los ejidos el dueño original pues ya no está y el hijo a lo mejor ya no se dedica a la agricultura, rentó el predio y entonces se va como perdiendo esa organización y entonces se traspasa hasta que llegue un liderazgo con recursos, con infraestructura y entonces es como yo he visto que funciona, ¿no? Creando represos, redes, administrando el pozo, dándole mantenimiento. Sin embargo, sé que hay distritos súper exitosos en Sinaloa, en Michoacán también están más o menos bien organizados. Al final yo creo que
recursos para infraestructura, siempre es una necesidad tremenda. Entonces le voy a pasar aquí la palabra a César para que nos dé su información. Muchas gracias. Pues déjame contestar de los fenicios. No, yo creo que el tema de los consejos de Cuenca es importantísimo. Volver a instituirlos y sobre todo darles la fuerza y los dientes para que todo lo que ahí se discuta pues realmente funcione y se lleve a cabo, pero para que puedan funcionar esos consejos se necesitan más expertos, necesitamos gente más preparada, necesitamos por eso que las universidades se involucren más en esto, o sea, necesitamos tener profesionistas de excelencia en la gestión del agua y en otras áreas. Por ejemplo, me salgo un poco del tema, pero va ligado con lo mismo. Obviamente yo he estado en el sector pecuario toda mi vida y defiendo ese tema, pero ¿saben ustedes cuántas escuelas de veterinaria hay en el país? A ver, ¿quién me dice cuántas hay en total? ¿Quién sabe? Un número. Hay 60 escuelas de veterinaria, o sea, desde la UNAM, la UDG, pero de esas, ¿cuántas son privadas? Hay 5, alguna universidad reclama que es la sexta, pero bueno, hay 5 o 6 universidades que tienen su facultad de veterinaria en las universidades privadas. Fíjense la desproporción. ¿Por qué las universidades privadas, y estoy haciendo esta pregunta en una de ellas muy importante a nivel nacional, ¿por qué las universidades privadas no tienen escuelas de veterinaria? Porque comentan que es muy caro tener una escuela de veterinaria por las áreas de práctica. Pero para eso está la liga y la conexión, la alianza con el sector privado. O sea, ¿cuántas empresas del sector pecuario estaríamos dispuestos a poner nuestras granjas a disposición de la universidad sin que la universidad tenga que invertir para que ahí se hagan las prácticas y todos los ejercicios que la academia requiere? Hemos estado insistiendo los últimos 10 años con todas las universidades a que puedan hacer nuevas escuelas de médico veterinario zootecnista, no nada más escuela de ingeniero veterinario, ingeniero agrónomo con especialidad con especialidad en sector pecuario. No. Requerimos médicos veterinarios zootecnistas. Perdón. ¿Por qué la zootecnia? Porque ahí se liga con el tema del uso eficiente del agua y de todos los recursos. La zootecnia es la administración eficiente de una actividad pecuaria. Me detuve en esto porque eso hace que tengamos profesionales de excelencia, que es lo que se requiere en los consejos de Cuenca. Y lo ligaría, si me toca después otra intervención, con el tema de la necesidad de la tecnología. Aquí tenemos un exponente de tecnología mexicana que ha trascendido las fronteras. Las empresas de Paco han sido verdaderamente ejemplo para muchas otras. Y me gustaría, en mi última intervención, tratar el tema de la tecnología de investigación privada, cómo debemos en Jalisco y en México ser mucho más acuciosos en ese tema. Adelante, Paco. La pregunta era ¿Cuáles deberían ser las prioridades para el fortalecimiento de los distritos de riego? Que creo que lo conoces bien, por lo menos en el que estás trabajando y debes tener información del resto. Y yo agregué también para fortalecer los consejos de Cuenca. Mira, yo hablaría indistintamente de distritos y unidades de riego. En México hay como 6 millones y pico de hectáreas bajo riego, 86 distritos que te agrupan prácticamente 3 y 3 punto y pico están unidades de riego, pero son superficies que usan agua del subsuelo o de la superficie para regar y son los que usan el 76% del agua del país. Hay otros casi 20 millones de hectáreas de temporal, esos… Qué bueno, porque es pura agua verde, ¿no? Es agua que nos cayó del cielo, que estamos aprovechando, qué bueno. Desgraciadamente no son tan productivos como las zonas de riego.
¿Cuáles deberían ser las políticas? Cualquier zona de riego, distrito o unidad en una zona de alto estrés hídrico debería ser gradualmente acompañada, iba a decir forzada, pero se oye feo, debería ser acompañada a tecnificarse. Lo que estamos haciendo para las futuras generaciones es una verdadera grosería, por no decirle una peor palabra. Voy a hablar de un acuífero que conozco bien, que es el 0101 de Aguascalientes. Está en B desde 1963. Se dieron cuenta que la recarga era menor que la extracción, cuando dan 200 y pico millones y hay una recarga de 200 millones, vamos a decir. Ahorita traen una sobreexplotación, estamos en 2023, 60 años después, de 200, extraen 430 con una recarga más o menos de 200. Llevamos 60 años quitándole agua a ese acuífero, que Aguascalientes tenía manantiales, de ahí el nombre, y ahorita el agua en la ciudad están perforando hasta 600 metros. 72 pozos de los 220 de la ciudad presentan niveles por encima de arsénico y por encima de flúor. Además de que estamos envenenando a la población, de lo que hemos vivido todo este tiempo, a los hijos, ¿qué panorama le estamos dejando? ¿De dónde van a sacar el agua ellos, no? Entonces, es una cuestión realmente irresponsable. No hay protesta sin propuesta. Entonces, ¿cómo puede resolver Aguascalientes con sus caudalosos ríos y sus enormes lagos el problema? Pues tiene suficiente precipitación, bien aprovechada. Entonces, y tiene 39,000 hectáreas bajo riego, de las cuales se tecnificaron nada más 6,100 y se ahorraron casi 60 millones de metros cúbicos. Si se tecnifican 10,000 hectáreas más, por un lado, y otra cosa que ya está haciendo el gobierno de Aguascalientes, y para mí es el modelo para todas las zonas de estrés hídrico, lo voy a mencionar rápido, es uso eficiente de agua, especialmente en la agricultura, que es el usuario más grande, más ineficiente, donde cuesta más barato recuperar un metro cúbico. Recuperación responsable de aguas residuales, el agua que ya se usó otra vez, la podemos volver a utilizar, la podemos repotabilizar con un costo aproximado de $1 metro cúbico, o la podemos usar para la agricultura con aproximadamente $1.50 metro cúbico. Es el tipo de cambio lo que nos está fregando aquí, ¿no? Además de que le podemos dejar nutrientes a la agricultura. Y reuso estratégico. Si yo recupero mis aguas residuales de la ciudad y se las mando al distrito, la huella hídrica que tiene ese distrito prácticamente desaparece. Y ellos no están sacrificando nada, no están sacrificando absolutamente nada, están produciendo más, están ganando más dinero. Es un esquema donde nadie está dando su brazo a torcer, simplemente nos pusimos de acuerdo para trabajar entre dos áreas que normalmente no se hablan. Casi todos los estados tienen separados y divorciados las secretarías de Agricultura y las secretarías de Agua. Las secretarías de Agua, voy a Tamaulipas y controla el 8% del agua es público urbano, 88% es agrícola. Pues ¿de qué te sirve? Estás ahí para controlar una onceava parte del asunto, pues realmente tienes que meterte. Las secretarías de Agua nuevas deben de controlar las aguas agrícolas, se les debe hacer macro medición a los agricultores, se les debe dar facilidades para que se tecnifiquen y se les debe enviar agua tratada. Yo estoy convencido que aún las zonas norte del país de estrés hídrico, Chihuahua es un estado que particularmente me preocupa, pero fuera de Chihuahua, Chihuahua tiene que hacer algo para captar más lluvia y absorber sus acuíferos, porque tiene 600,000 hectáreas bajo riego y también trae un déficit brutal en todos sus acuíferos. Pero fuera de Chihuahua, todas las demás zonas del país tienen solución con este modelo. Uso eficiente en la agricultura, recuperación de aguas residuales para otros usos y el reuso que más nos conviene es usarla en la agricultura para liberar agua potable para la población. Entonces, ahora esto, cuando conocí yo al diputado Rubén Muñoz, que estaba presumiendo el distrito 01, y yo me acerqué al final, le dije, oye, yo hice ese distrito, me dice, queremos hacer eso en los 86 distritos restantes, y le dije, diputado, con todo respeto, estaría muy bien desde el punto de vista del negocio, pero en Tabasco reciben 2,000 milímetros por año de lluvia, ¿no? Es cuate, lo que necesitan es drenaje parcelario, no riego, ¿no? Pero hay unas zonas del país, aproximadamente la mitad o el 40%, que sí requerimos hacer esto y paga. Entonces también lo tenemos que hacer de una forma que sea subsidiaria pero autosustentable. O sea, les tenemos que ayudar con un financiamiento y los agricultores, en la medida que migren a cultivos de más valor y que generen más riqueza, que vayan pagando parte de esa infraestructura para con eso irnos a tecnificar otros lados. Es un tema lo de los recursos, ¿no? Y eso pues tenemos que usarlos donde más nos rindan, ¿no? Gracias, Javier. Teníamos una última pregunta, pero creo que es más valioso que cada uno nos dé una conclusión del panel, con lo que escucharon de lo anterior, con lo que hemos platicado hoy, y también
pues abonar al reposicionamiento del sector, ¿no? Que de repente está un poquito castigado, pero mi corazón de agricultora me llama a que lo hagamos porque además pues la presión por la generación de alimentos y la demanda es alta, ¿no? Entonces los invito, si me ayuda cada uno con una conclusión de su participación. Gracias, Ana Cristina. Ayer tuve la fortuna de estar en una conferencia de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Es una mujerona, no agraviando a las presentes, verdaderamente interesantísima. Y ella, como doctora, es médica, hacía una relatoría de cómo el mundo está cambiando a raíz del COVID y nos estamos dando cuenta de la importancia de la relación de las sociedades con el campo, la relación con los animales. Las grandes epidemias o pandemias que estamos teniendo, la mayor parte de ellas han sido zoonosis, ha sido una transmisión de las enfermedades de los animales a los humanos. Esa relación que se tiene es parte de la dignificación que tenemos que hacer del sector agropecuario. En Francia, el ser veterinario es tan preciado como ser un médico de medicina humana. Lo mismo los agrónomos en gran parte de los países avanzados son verdaderamente respetados pues, por la importancia que tiene en su relación con la comunidad. Entonces, creo que eso tenemos que seguirlo cantando y es nuestro evangelio de cada domingo, que cada domingo tenemos que repetirlo y no lo vamos a aprender, pero hay que seguirlo repitiendo, porque la relación que debe tener una sociedad con el campo es fundamental. Pero aquí yo lo ligaría, para ir aterrizando con las propuestas, con más tecnología. Empresas como la de la familia de Paco son importantísimas en México y hay que buscar cómo puede proliferar, aunque le hagan más competencia, pero hay campo para todos, hay mercado para todos, y también atraer a tecnologías y empresas de todo el mundo. No todo lo tenemos que hacer nosotros. En algunas ocasiones hemos comentado con Aldo, aquí tenemos la fortuna de tener, por ejemplo, a Netafim, que Netafim pues es el líder mundial en materia de riego, y así como eso, tenemos que buscar si hay más en Israel, si hay más en Alemania, si hay en China, si hay en los Estados Unidos. Hay que buscar, aprovechando la corriente del nearshoring, que esas empresas se vengan a invertir y a investigar aquí a Jalisco. Tenemos que buscar que Jalisco no nada más sea una verdadera fuerza de producción agroalimentaria, sino que también de tecnología relacionada con el sector agroalimentario y que obviamente implica el tema del agua ahí. Entonces tenemos que buscar que la tecnología siga creciendo aquí. Si tenemos un laboratorio en Guadalajara que es líder mundial en extracción de células madre para inyectarse a sí mismo, líder mundial, gente de todo el mundo viene a este laboratorio aquí en Guadalajara con un doctor que muy poca gente lo conoce a inyectarse células madre de su propio organismo. Ya no se tienen que ir a Suiza a hacerlo, lo hacen aquí en Guadalajara y muy poca gente lo sabe. Podemos hacer muchas cosas verdaderamente fuera de la caja. Entonces, yo lo que provocaría, además de las propuestas estas concretas de la ley de suelos, la ley de ordenamiento territorial, el que las universidades y los centros de enseñanza puedan proponer carreras de gestión del agua, también buscaría que hagamos dentro de una ley que está en gestación también, y de pronto presentaremos al Congreso del Estado una ley de atracción de inversiones, ahí también que hagamos un capítulo especial para fomentar la investigación tecnológica en el uso eficiente del agua y de los recursos que usamos para la agroalimentación, que es una de las potencias o uno de los sectores que mueven a este Estado y al país. Así es que así redondearía mis propuestas. Gracias, César.
Como yo lo visualizo, existe un liderazgo muy importante. Hay esfuerzos como los que este consejo realiza con amplio conocimiento y creo que deberíamos de iniciar por crear un fondo del agua en el que cuando menos todo Jalisco estuviéramos aportando, no sé si por kilo, por metro, por la medición o la unidad que fuera. Creo que la necesidad de recursos económicos será inmensa y hay personas sumamente conocedoras que nos pueden orientar dónde están las prioridades, porque no nos llevaría muchos años, pero creo que eso es algo urgente y creo yo que los productores y de los diferentes productos estaríamos completamente convencidos en poder apoyar. 2, la tecnificación. También creo que es algo que debemos empezar a moverle ya fuerte en el sentido de decir, pues captación de agua, almacenamiento y reuso. Sé que son inversiones muy grandes, necesitamos buscar tecnologías o esquemas que no sean tan costosos, pero yo creo que económicamente sería viable para que cada productor se pague, cuando menos los que exportan y los hortofrutícolas deberían de poderlo hacer. Eso debe de iniciar ya pronto, corto plazo, para en un mediano plazo estarlo ya implementando. Las certificaciones. ¿Será certificación Jalisco? Yo le voy más a las comerciales porque pues al final el cliente manda y si logramos vender Jalisco amigable, ¿no?, con el medio ambiente, etcétera, que ya somos, pero muy enfocado a temas de agua, eso forzaría a que todos nos movamos más rápido. Y ya por último, gobernanza, y yo sé que este consejo y todo el liderazgo que aquí está lo van a empujar, pero sí se requiere un árbitro y reglas claras. Muchas gracias. Adelante con tus conclusiones, Francisco, por favor. Yo también creo que la solución está en lo que decía en el tridente este de uso eficiente, recuperación responsable y reuso estratégico, y es un hecho que hay que utilizar tecnología para hacer todo eso, ¿no? Y yo les voy a decir algo que oigo mucho de referente a Israel y tienen su lugar en esta foto porque Israel es un país con condiciones muy adversas, pero creo que pensar en que Israel, que es un país muchísimo más pequeño que México, debiera ser el rector de los temas del agua en México, se me antoja como importar jugadores para en vez de desarrollar propios, ¿no? Cuando quiera hacer una selección buena. Veamos todo en todos lados, busquemos lo que es la tecnología de punta, pero yo creo que aquí hay un organismo que quiero que se lleve tarea, que es el Consejo Consultivo del Agua, tanto a nivel nacional como estatal, en hacer algo que a mi juicio lo que mejor hace el Estado de Israel, el país de Israel, que es integrar cuando tiene un problema a academia, bueno, gobierno convoca, academia se involucra, industria desarrolla y produce. No sé si ustedes saben este dato, pero Israel tiene 186,000 hectáreas bajo riego. Nosotros aquí en México tenemos 6,400,000. Tenemos muchísimo más población, prácticamente 13.5 veces. Nos pone una friega terrible en el tema de productividad por hectárea. Ellos están produciendo alrededor de $40,000 por hectárea cuando nosotros producimos 5,000 en hectárea bajo riego, y nos pone otra friega terrible en rendimiento de metro cúbico también contra lo que tenemos a nivel nacional. Pero si lo llevo con el modelo de, por ejemplo, el de Aguascalientes, que es un modelo que desarrollamos nosotros, riego por goteo, y digo, olvídense que somos nosotros, una compañía mexicana como debe de haber, coincido contigo, muchas más. Hay 6 millones de hectáreas, hay chamba para 20 y no acabamos, ¿no? Pero ahí estamos convirtiendo el valor por hectárea, lo estamos llevando de 5,000 a 24,000, $27,000, pero el valor por metro cúbico, que ahorita Israel convierte un metro cúbico en $5.6 en la agricultura, nosotros ahí lo estamos convirtiendo a $6.3. Entonces, otra vez, el agua es el recurso escaso, hay que usarlo muy bien, hay que recuperar aguas residuales de otros usos para dárselo a la agricultura, que mientras no dejemos de comer, vamos a necesitar de los agricultores y de los alimentos. Y a mí me gustaría que el Consejo Consultivo, y es donde les digo que debe haber tarea, a mí me toca ver que cuando nos falta agua en la ciudad estamos como cucarachas en quemazón para
para traer agua a la ciudad, ¿no? Monterrey, vamos a desalar agua de Bronzeville y llevarla a Monterrey, 350 kilómetros. Vamos a jalar agua del Pánuco para llevarla a Cerro Prieto y luego a Monterrey, 500 kilómetros. Un costo brutal únicamente para incidir en el volumen del abasto. Y tienen ellos 113,000 hectáreas que riegan con las patas, abajo de la media nacional, traen 30.1%. Perdón por mi franqueza, pero vamos siendo lo que es, ¿no? Que las tienen ahí y si ellos canalizan una fracción de ese dinero en regar eso eficientemente, liberan un volumen brutal de agua, más de la mitad del agua del estado. Y si ellos usan el 70.4%. Y si además le entregan agua tratada, liberan todavía más, porque ellos ya dejan de usar agua de pozo o agua superficial. Entonces, ideé una metodología de evaluación para poderles demostrar cómo un proyecto es diferente del otro. El CAPEX y el OPEX a veces no son suficientes, ¿no? El CAPEX, para decir la inversión, esta cuesta, la inversión del PAN ocurre en 48,000 millones de pesos y un OPEX de 670 millones de pesos anuales. Y dice, hay otra inversión donde me jalo agua para la ciudad del Cuchillo, que es agua de agricultores del 026, y le regreso agua tratada, que es finalmente la que están haciendo, pero casi no la hacen, ¿no? Y esa me cuesta 19,000 millones de pesos y el OPEX me cuesta 100 y pico millones de pesos, porque todavía bajando el agua genero electricidad. Y esa es una de las vertientes, pero si vemos el impacto en la generación de alimentos y el carbono que atrapas, en la parte de salud, entregarles agua de mejor calidad, la generación de prosperidad para los productores, que son un grupo tradicionalmente desfavorecido en el desarrollo económico. Si vemos esas cuatro partes, agua, energía, carbono, prosperidad y salud, podemos tener un criterio mucho más eficiente para evaluar proyectos y pensar en 20 opciones y que dejemos que los números hablen por sí solos, ¿no? Tengo un maestro en la universidad que me acuerdo mucho de él, pero él decía, yo creo en Dios, los demás traigan datos, ¿no? Y nosotros es lo que tenemos que hacer, tenemos que traer datos de cada uno de los proyectos y ver cuáles son los que convienen y nos vamos a dar cuenta que el agua más verde, el agua más justa socialmente, el agua más sustentable es el agua que podemos recuperar cuando tecnificamos a los agricultores y cuando les entregamos agua tratada para que ellos hagan sus cuestiones y nos dejan el otro agua nosotros, ¿no? Gracias, Francisco. Pues así cerramos este panel. Muchas gracias por su atención. Gracias por invitarnos al Consejo Consultivo del Agua. Gracias. Preguntamos, tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Deberemos de ser muy breves. Se los agradecemos. Hola a todos, Wenceslao Silva. Bueno, es una pregunta abierta que en realidad ahorita me estaba cuestionando si la hacía o no la hacía. Tal vez puede ser una pregunta muy tonta, pero prefiero ponerlo sobre la mesa, aprovechando que hay muchos académicos y profesionales. He escuchado mucho he escuchado mucho del tema de desabastecimiento de agua, poco tratamiento de agua, todo eso. Y me gustaría entender un poquito más, no soy experto, yo me dedico al tema de la energía sustentable, pero quisiera hacer una pregunta de por qué no hemos apuntado nuestros esfuerzos, nuestro presupuesto, nuestra energía hacia intentar reutilizar más el recurso de agua de mar, porque he escuchado no hay agua, híjole, creo que el 70% de la superficie terrestre está cubierta por el agua. Entonces, ¿por qué no empezar a apuntar hacia tecnologías nuevas? Hemos hablado de innovación, tecnología. Coincido con todo lo que hemos hablado con respecto a darle un mejor uso, ser más eficientes. Estoy de acuerdo, no porque no utilicemos adecuadamente el agua que actualmente tenemos, vamos a traer más, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo en eso, hay que cuidarla, pero ¿por qué no apuntar hacia allá? Creo que, Francisco, tú que eres un experto en ese tema, tal vez nos podrás dar una idea de por qué, por ejemplo, universidades o empresas en lo particular. Me gustaría innovar en tecnologías. He escuchado poco del tema de tratar el agua de mar y utilizarla por altos costos de energía, por altos, de traslados de agua, ¿no? Si a veces en otros países cruzan continentes para llevar combustibles como gas natural de un continente a otro, ¿por qué no poder trasladar agua, no? Agradecemos su pregunta, sí. Creo que ya quedó claro. Okay. Gracias. Mira, el utilizar agua
de mar para tomar es en gran medida lo que hacemos todos los días, nada más que hay una potabilizadora. Todas son bien eficientes, en general un metro cúbico te cuesta 6 kWh de energía para producir. El 1% del agua mundial que para uso potable y agrícola, el 1% consume el 20% de la energía de toda la huella energética del agua mundial. El 1 consume el 20%. La huella de carbono es brutal. El costo por metro cúbico, estamos hablando que está arriba del $1. Normalmente arriba de 20 pesos. Ya CAPEX más OPEX. Si yo quisiera usar esa agua en la agricultura y voy a regar maíz con las esquemas tradicionales aquí, que son 12,000 metros por hectárea por 20, el puro costo del agua para regar maíz con eso, estamos hablando que son 200 y pico mil de pesos. ¿A cuánto tengo que vender el maíz para que me den los números, no? Ahorita hay 2 tecnologías y yo en serio ruego porque alguien dé un campanazo brutal y consiga una tecnología que sea eficiente para producir agua potable a partir de agua de mar. Las 2 que se usan son evaporación y membranas, ósmosis inversa, pero ambas son caras. Entonces, para la población lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque pues no vas a dejar que la gente se muera. Pero para producir alimentos tendríamos kilos de maíz de 500 pesos, ¿no? Entonces, no nos dan las cuentas, además de que traerla es un montón de tema. Si no hubiera otra opción, hagamos eso, ¿eh? Créeme lo que yo estoy como aquí el doctor Eduardo Mestre siempre habla de la fruta madura, ¿no? La fruta que está colgando. Siempre agarremos la fruta, la manzana bonita que tenemos al alcance de la mano, no nos andemos trepando allá la copa del árbol y arriesgando el físico por una que está medio verde y más problemática, ¿no? La fruta madura que tenemos es usar eficientemente el agua en la agricultura. A nivel mundial hay 4 millones de metros cúbicos que se usan a nivel mundial de todos los usos. 72% de la agricultura. En México es 76% de 86,000 millones de metros cúbicos. Aquí en Jalisco son 5,000 millones de metros cúbicos que usamos y 3.75 van para la agricultura. Todos bien ineficientes. ¿Sale? Ahorita traemos una crisis que nos está apretando el zapato, que es la crisis hídrica. Asumamos que desalamos agua de mar para resolver el tema de la población. El siguiente zapato que nos va a apretar es la alimentaria. Cada vez somos más población y cada vez tenemos dietas más ricas. Cada vez la gente come más carne, come mejor. Tenemos, tanto en lo que vestimos como en lo que comemos, usamos más agua. Entonces, créeme lo que si atajamos el tema de hacer una agricultura más productiva, estamos trabajando 2 crisis a la vez, la presente que es la hídrica y la alimentaria que es la futura. Y te lo prometo que sí rezo todos los días para que un pelado salga con una idea genial de cómo desalar agua de mar de forma sustentable, económica, amigable con el medio ambiente, ¿no? Gracias. Pasamos con el ingeniero Rodrigo Navarro, que tiene por ahí una pregunta. Adelante. Sí, gracias. Bueno, me presento Víctor Mijangos, del Consejo de Cuenca Río Santiago, gerente. Veo que se mencionó el Consejo de Cuenca en los 2 paneles muchas veces. Estamos activos y quiero, bueno, hacer el comercial, no es una pregunta. Vamos a tener una ventana abierta que nos ha costado mucho trabajo ahí con el organismo de Cuenca, que son las convocatorias que hacemos al sector academia, al sector de sociedad civil. Uno muy en específico que dirijo aquí al Consejo de Desarrollo Agropecuario es el uso agrícola. Tuvimos una primera convocatoria en 2022, tuvimos muy baja participación, es muy difícil llegarle a los usuarios. Hicimos invitaciones a a los consejos de desarrollo distrital, de la SADER. Estuvimos en diferentes municipios, nos dirigimos a presidentes municipales, a directores de desarrollo agrícola, incluso al mismo Consejo de Desarrollo Agropecuario, y no se presentaron, ¿no? Entonces, no queremos desaprovechar esta nueva ventana, entonces estamos invitando hacemos la invitación pues para que conforme a las reglas sean usuarios los que se acerquen, los productores grandes, chicos, creo que la voz de todos es bienvenida. Y bueno, ya tenemos muy buena relación aquí con la AMH a través del Inge Reinaldo, con algunas instituciones académicas importantes, como aquí la Universidad Panamericana, el ITESO, el TEC de Monterrey. Entonces, bueno, pues
el mensaje es ese, ¿no? Reforcemos el Consejo de Cuenca, es de todos. El ingeniero Jorge Gastón, quien ha sido presidente de 2020 a 2023, ha apoyado mucho, le han metido dinero, actualmente la Conagua no le mete nada, pero tenemos el apoyo de Aguascalientes, ahorita que también se mencionó, de Guanajuato, de Zacatecas y de Jalisco, entonces pues aprovechemos ese espacio, ¿no? Ahí queda, gracias. Pasamos por aquí, tenemos una pregunta. Gracias. Buenas tardes, soy Juan Carlos Gándara, actual estudiante de Ingeniería Civil aquí en la universidad, pero pues con familia en todo el tema agrónomo. Se habla mucho sobre la implementación de normativas para poder forzar la tecnología sobre los riegos en zonas de estrés hídrico, pero lo que me interesaría saber es, en tema de las asociaciones a las que ustedes pueden pertenecer, ¿ya hay pláticas con el gobierno para poder realizar ese tema en cambio de ley, para poder tal vez generar incentivos a los agrónomos? ¿Cuál es el estado en el que se pueden encontrar esas pláticas actualmente? Presidente de la cuenca, reconozco que el trabajo que están haciendo ustedes son de las cuencas más activas y dejo el compromiso, aquí está nuestro director Ignacio Gómez, de que el Consejo se involucre en esta nueva convocatoria. Y yo también quisiera contestar un poquito la planta desalinizadora que preguntaban hace unos momentos. Hay una planta desalinizadora en San Quintín, que es de Berrimex, ahí está Juan Pablo Molina. Si tienes curiosidad por conocer más, acércate. Si funciona, funciona bien. El costo es altísimo, ¿no?, de inversión. La energía es todo un tema, entonces vale la pena que te acerques, porque sí hay. En México no se usan tanto porque tenemos otras fuentes del recurso, ¿no? Pero hay, bueno, cuando tengas oportunidad, pregúntale. Y existe diálogo y siempre ha existido diálogo entre los productores o distintas asociaciones con el gobierno, desde que yo me acuerdo, ¿no? Existe un buen ánimo por tratar de llegar a acuerdos que sean un ganar-ganar. A nivel regional sí operan las mesas de trabajo. A nivel estatal fluye muy bien la comunicación, hay buenas intenciones, pero no se ha podido implementar porque también tienes que meter al legislativo. Hay proyectos interesantes. Entonces no sé qué conclusión darte más que decirte que estamos trabajando y con la intención de llegar a acuerdos. Ahora, meter a los productores son miles y ahí se vuelve un tema social. Entonces, lo hemos visto en las licencias y eso, se ponen bien bravos. Entonces, se requiere mucho liderazgo, mucho conocimiento, mucha voluntad y existe una necesidad altísima de llegar a acuerdos, pero en eso estamos. Pasamos con el ingeniero Rodrigo Navarro, es la última pregunta. Sí, gracias. Pues en cierta manera me va a tocar cerrar. Agradecer a todos su asistencia, les agradecemos mucho. Y César, no es casualidad que estemos en la Universidad Panamericana. Hoy por hoy, una línea de investigación que tenemos en el doctorado, yo siendo ingeniero civil y estudiando, siendo doctorando en el doctorado de económicos empresariales, es gestión del agua, tal cual. Porque pensamos que no es un tema técnico, yo siendo ingeniero civil, el tema técnico para mí es un tema social, ¿no? Es un tema de justicia, es un tema ambiental, es un tema económico, es un tema financiero. Tiene una dimensión definitivamente con muchas aristas, ¿no? Entonces, contestando o dando una réplica en ese sentido, en eso estamos. Y lo que sigue entonces es una maestría en gestión del agua que a nuestros alumnos de ingeniería, a nuestros alumnos de empresariales, a nuestros alumnos de derecho, les podamos dar estas alternativas para poderlos preparar en ese sentido, ¿no? Entonces creemos que es un tema transversal y por eso estamos aquí, ¿no? Entonces simplemente un poquito la réplica para que se sepa que así estamos pensando en la Panamericana, ¿no? Muchas gracias y todos bienvenidos. César de Anda tiene por ahí un comentario.
colación de esto último, y que bueno, me da muchísimo gusto, Rodrigo, qué padre. Yo nada más enfatizaría el tema de la importancia del sector agropecuario en México. Desde al principio se dijo, nosotros consumimos o desperdiciamos la mayor parte del agua. Bueno, México como productor agropecuario está entre los 12 países más importantes del mundo. Como productor pecuario, es el quinto productor pecuario del mundo. O sea, ya tenemos que acostumbrarnos a ganar. En el sector pecuario estamos ganando, pero hay que hacer las cosas bien. Ya cuando Checo Pérez no quede en el podium, pero quedó en cuarto lugar o en quinto, de 30. Es muy importante el lugar que ha estado ocupando Checo Pérez, pero nos acostumbramos a lo bueno, nos acostumbramos al podium. Hay que acostumbrarnos al podium también en esto, en el sector agropecuario, pero hay que hacerlo bien, hay que prepararnos, hay que tener un equipo técnico que verdaderamente nos arrope, que nos ayude a no pasarnos unas milésimas de segundo en los pits, en la velocidad, y que por eso nos castigaron y no nos tocó el podium ahora el domingo en Holanda. Esos se forman en las universidades, tanto en la gestión del agua, como en la zootecnia, como en la agronomía, como en el uso eficiente de la tecnología. Entonces el mensaje central es que si somos ya una gran potencia internacional en el sector agroalimentario, tenemos que prepararnos como lo está haciendo no nada más Israel, Tailandia, Ucrania, Indonesia, Turquía, países emergentes que vienen verdaderamente haciendo las cosas bien en cada uno de los rubros donde son buenos en el sector agroalimentario. Nosotros también en México tenemos que hacerlo. Hay buenas bases, y qué bueno que haya este tipo de foros para llevarlo a cabo. Así es que muchísimas gracias. Me gustaría agregar nada más al título de tu maestría que sea Maestría en Sustentabilidad y Gestión del Agua. Van de la mano, van los dos de la mano. Gracias. Agradecemos a la licenciada Ana Cristina por esta excelente moderación. Al maestro César de Anda Molina, alteño. Y a Francisco Valdés y Mancas. Gracias. Ay, perdón. Aldo. Muchas gracias.